Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, señoras y señores. Estamos saludándoles ya para esta mesa de trabajo. Gonzalo Rosero no nos acompañará estos días. Le mandamos un saludo desde aquí. Nos acompañan ya en el estudio la señora asambleísta Mae Montaño, el señor economista Augusto Espinosa y el señor doctor Henry Cucalón, los tres asambleístas del país de distintos grupos políticos. Y les hemos planteado al convocarles un poco el primer análisis de la situación política que está viviendo el país, qué percepciones tienen, cuáles van a ser las definiciones en cada uno de sus movimientos políticos. Así es que, planteado esto y antes de ir puntualizando lo que está pasando, una primera visión. Ingeniera Mae Montaño, bienvenida, buenos días, Mae. Muy buenos días, estimado Francisco, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar en este diálogo. También saludo a Henry, a Augusto y a quienes nos escuchan, siempre con un gran abrazo a través de los micrófonos, un abrazo virtual. Esta es una semana muy importante. Dos pasos fundamentales se han dado, que creo que convocan a la ciudadanía no a irse a descansar, sino a estar mucho más atenta, si cabe el término. Primero, esta decisión de la Fiscalía para pedir al juez nacional, para pedirle al juez de la Corte Nacional de Justicia la prisión preventiva del vicepresidente Jorge Glass, es un paso importante en la lucha contra la corrupción. Pero el llamado o la presentación que ha hecho el presidente Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano de las preguntas y de iniciar el proceso para una consulta popular pone un elemento muy importante en la dinámica política. Sin embargo, vemos que la Asamblea, en una semana tan pero tan importante, la Asamblea, y digo, las autoridades de la Asamblea decidieron darse de vacaciones. Y eso pasa cuando se confunde a las organizaciones políticas con las instituciones. Alianza País no se pone de acuerdo en sus temas internos y eso produce una paralización de una institución política tan importante que en este mismo momento, con estos dos temas vitales, debería estar trabajando a conciencia. Así que con esos elementos yo creo que tenemos mucho de qué hablar, nuevamente para decirle a la ciudadanía que los temas planteados en el escenario político nos convocan como ciudadanos a estar mucho más atentos, a estar mucho más activos, a estar mucho más vigilantes sobre el quehacer de instituciones como la Fiscalía, como la Corte Nacional de Justicia ya en el tema de los juicios que están en marcha, y a estar mucho más atentos sobre el rol político que tiene que desempeñar la Asamblea en los siguientes pasos, tanto en la lucha contra la corrupción, porque se viene el planteamiento de juicio político al vicepresidente y necesitamos una Asamblea activa y dinámica que esté a tono con el momento político, con la demanda que el momento político exige. Sí. Economista Augusto Espinosa, bienvenido, buenos días. Esta misma apreciación, usted pertenece al grupo mayoritario de la Asamblea,
en realidad que no terminan de ponerse de acuerdo, aunque hay un manifiesto de Alianza País, de su dirigencia, siendo que queremos confiar en la institucionalidad, queremos confiar en que los jueces sigan, pero también critican esas decisiones, ¿no? Cosa que obviamente en la actividad política no hay que llamar la atención, pero la reflexión y las propuestas, usted ha sido uno de los más activos en estos temas. ¿Cuál es su reflexión de esta semana? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días a mis colegas asambleístas, buenos días a los ciudadanos. Bueno, yo creo que ha sido una semana importante y me parece que las definiciones que hemos tomado al interior de Alianza País también son muy trascendentes, porque en definitiva, alrededor del juicio en el que está inmerso el vicepresidente de la República, alrededor de eso nosotros hemos ratificado el espíritu de Montecristi, es decir, hay que respetar la acción y las competencias de todas las funciones y pedirle a las funciones, en este caso a la función judicial, que actúe garantizando el derecho a la inocencia, garantizando el debido proceso. Y nosotros no vamos a participar de ese proceso con pronunciamientos que podrían entrar en esa suerte de estado de opinión y generar presiones a la función judicial. Lo que sí debemos hacer, y yo concuerdo con Mae Montaño, debemos de estar vigilantes para que se actúe en derecho y para que se haga justicia. Y que nadie asuma el rol de juez, que nadie dictamine o sentencie previamente a cualquier ciudadano. O sea, no podemos sentenciar previamente al señor San Miguel de Creo, no podemos sentenciar previamente al señor Borer, cuñado del alcalde de Guayaquil, no podemos sentenciar, tenemos que esperar que actúe la justicia y una persona será culpable o inocente una vez que un juez lo determine. Pero Augusto, a veces ustedes también han sentenciado, no solo, por ejemplo, recordar a la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, sentenciando a muchas gentes, diciendo cosas, ¿no? yo actúo y soy responsable de lo que yo digo. En todos los espacios, incluso alguna vez me referí en el Pleno al señor Carlos Pareja Cordero, y siempre que me refería a él dije, hay presunción de un delito, porque yo no me creo juez, yo no creo que debemos juzgar previamente. Hay una instancia judicial que se debe respetar y sí hay que estar vigilantes de que estos entes trabajen con probidad, funcionen. Y sin que nadie les presione. Sin que nadie les presione, sin ninguna presión, que hagan su trabajo. Y en relación a la consulta popular, yo creo que es la primera gran decisión que toma el presidente Moreno, y creo que ahí le va poniendo ya el sello de lo que será la dirección de su gobierno. Yo creo que al menos 5 de las 7 preguntas se las podía resolver al interior de la Asamblea porque existe un consenso. ¿Y esta sensación de paralización de la Asamblea no le queda a usted? Yo no sé, pero yo trabajo todos los días en la Asamblea más de 10 horas. Yo hoy día tengo reuniones con las universidades particulares. Cada vez que no hay una reunión del Pleno, cuando no se programan reuniones del Pleno, más bien aprovecho para avanzar con toda la cantidad de trabajo que tenemos. Nosotros en la Comisión de Educación estamos tramitando la reforma a 2 leyes importantísimas. Entonces, nunca nos paralizamos. Más bien a veces es una bendición que no haya pleno. Que no haya pleno porque nos permite avanzar en el trabajo. ¿Con alguna gente que dice a veces una bendición que no haya asamblea o congreso? No. Lo que yo digo es que, miren, el trabajo, ya hay que entender cuál es el proceso legislativo. En las comisiones se preparan los insumos para que se resuelva en el pleno. Mientras mejor trabajemos en las comisiones, que tienen un carácter mucho más técnico, menos político, más efectivo va a ser el trabajo del Pleno. Ahora, cuando el Pleno se utiliza para hacer shows, para que salir en televisión, es otra cosa. Pero para legislar... Cuando unos la usan es show, cuando otros la usan es comunicar a la ciudadanía. En general, Francisco, hay una instancia, hay la instancia de las comisiones técnicas donde se preparan los insumos para que sean tratados en el Pleno. Incluso los temas de fiscalización deben pasar por las respectivas comisiones y luego llegar al Pleno. Cuando no hay sesiones del Pleno, los asambleístas tenemos muchísimo trabajo,
Y como le digo, se puede ver en mi cuenta de Twitter, se puede ver las agendas diarias que tenemos, y yo creo que el trabajar en las comisiones no es paralizar la función legislativa. Doctor Cucalón, bienvenido, buenos días. Una apreciación, en cambio, desde el punto de vista del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Bueno, ¿están ustedes también evaluando la situación política? ¿Cómo están mirándolo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Buenos días con los señores colegas parlamentarios y con quienes nos están escuchando. El Ecuador vive horas cruciales. El día lunes 2 de octubre será un día difícil de olvidar, porque se comprobó que nadie está por encima de la ley y que se puede convocar al pueblo ecuatoriano para que decida por su futuro, y que el voto es un arma democrática. Alto nivel de simbolismo que se haya dado todo en el mismo día. En política no hay coincidencia. En lo que se refiere a la consulta popular, merece el apoyo, porque la consulta nace de la ciudadanía y es para la ciudadanía. Cuidado, se partidiza, que es la trampa que quieren poner algunos. Esta no es la consulta del presidente Moreno. El presidente Moreno convoca porque canaliza el requerimiento ciudadano. Ahí hay temas muy importantes, otros se han quedado rezagados. Le tomamos la palabra al presidente y a la Asamblea para trabajar de común acuerdo en esa legislación en materia de seguridad social, en materia de derechos de trabajadores, en materia inclusive también de carácter económico, la ley de comunicación. Hay varios temas que no fueron incluidos, se pueden tratar, pero los que están ahí, las 7 preguntas son válidas, son positivas. En nuestro caso particular, siempre sostuvimos ese apoyo. No es de ahora por coyuntura. Voy a poner un ejemplo. El tema de Yasuní, que está la asambleísta Moreno, May Montaño, perdón. Estuvimos en el periodo pasado y votamos en contra de la resolución de explotación de Yasuní, así que no hemos cambiado de posición. Para nosotros será altamente positivo poder argumentar en esa línea. Hay temas que pudieron ser tratados, como ha dicho Augusto, en la Asamblea y que no solamente en la Asamblea, en la consulta, sino que estamos en un entrampe desde hace algún tiempo en la Asamblea, y yo se lo he reiterado al presidente la misma, tenemos que destrabar a la Asamblea en leyes, sin perjuicio del tema ideológico, absolutamente válido, que favorezcan a la ciudadanía con hechos concretos. No podemos esperar más. Y en lo que se refiere al tema del vicepresidente de la República, sin perjuicio que el tiempo, las pruebas han confirmado la evidente responsabilidad que tiene él, y con su derecho al debido proceso y a defenderse en el ámbito penal como lo está haciendo, más allá que yo difiera, hemos reactivado el petitorio. Ayer comenzó la recolección de firmas para un enjuiciamiento político que hace un tiempo fue blindado por parte de la mayoría oficialista. Que podría volver a blindarse, Estoy seguro que ahora va a avanzar y que será en el Pleno, donde cabe, en la interpelación, donde las personas que están a favor o en contra, eso es válido en democracia, y él que se pueda defender, acompañado obviamente de la fuerza pública, porque ahorita está con prisión preventiva, que también se puede defender, entendiendo que el enjuiciamiento político tiene una valoración política y que los asambleístas se convierten en jueces políticos. Claro que hay muchos más elementos. En el momento que usted toma en consideración que hay un vicepresidente de la República que en mi criterio no puede representar al pueblo ecuatoriano, más allá de su defensa judicial, que está siendo acusado por el fiscal general de la Nación que representa la vindicta pública, que está siendo acusado por el procurador del Estado, quien lo representa judicial y extrajudicialmente. No es perico de los palotes, sino los que representan al pueblo y al Estado, la más alta institucionalidad del país, acusa a quien representa, al igual que el presidente, al país. Mire la anomia en la cual nos encontramos y que no puede continuar, porque lo que debo rescatar es que el Ecuador está primero. Los intereses personales, los intereses partidistas pueden ser muy válidos, pero no se pueden anteponer al Ecuador. Eso es muy importante. Así que se vienen días cruciales, y si esto usted lo junta con la consulta, usted tiene que debe ser el inicio, no el fin, no hay que caer en la demagogia, es el inicio de un proceso de democratización y de institucionalización. Ingeniera May Montaño, ¿usted cree que el día de ayer nomás nos enterábamos que no va el juicio político al Consejo de la Judicatura, por ejemplo? Y si no va nuevamente el juicio político al señor vicepresidente,
esta traba, y ya le preguntaremos al economista Espinosa si se puede destrabar. ¿Qué caminos encuentran ustedes? ¿O esperamos que la justicia actúe, como se ha venido diciendo, busquemos el funcionamiento de la institucionalidad? Ahora que parece, todos estamos de acuerdo que la institucionalidad debe funcionar. Indiscutiblemente. Yo voy a empezar por dos temas que me parecen muy importantes y los voy a plantear desde mi visión y desde mi presencia como ciudadana en el tema de la consulta. Yeah. Yo voy a trabajar por una consulta, lo dije, creo que fuimos de los primeros grupos junto con Vigilancia Ciudadana de recoger firmas para apoyar nuestro pedido de consulta al presidente Moreno y de plantear preguntas específicas sobre eso. Y yo quiero trabajar para rescatar el espíritu de la democracia. Esa democracia que durante 10 años se desgastó con un gobierno autoritario y con un caudillo. Yo quiero trabajar por el espíritu de la democracia. Porque yo que estuve en Montecristi, a mí que no me vengan a decir ni a pedir que recupere el espíritu de Montecristi, porque ahí también vivimos principios y actuaciones antidemocráticas y el sectarismo de una mayoría, que al igual que ahora en los periodos del anterior de la Asamblea y en este, hemos vivido quienes estamos en minoría. Yo sí viví el sectarismo y el atropellamiento y la forma de aniquilar a las minorías en esa Asamblea Constituyente. Así que yo quiero recuperar el espíritu de la democracia. Eso es lo que nos tiene que mover. Y por otro lado, yo creo que cuando pedimos independencia de los poderes, pues lógico, hay que trabajar la independencia política de la Asamblea, pues. O sea, mientras se siguen las acciones judiciales al vicepresidente Jorge Glass, la Asamblea tiene que asumir su rol político con absoluta independencia, no con espíritu de cuerpo para proteger, sino para hacer aquello que el pueblo ecuatoriano nos ha mandado a hacer. El rol político de la Asamblea es precisamente estar trabajando en el pleno, más allá de lo que auxiliarmente pueden hacer las comisiones, individualmente los asambleístas, claro que todos trabajamos, pero el pleno no se ha reunido cuando el lunes se dictó orden de prisión preventiva al vicepresidente, ya pues de urgencia, de manera extraordinaria, pero rápido, el pleno tenía que haberse reunido para tratar un asunto de tanta importancia. Nos han llamado el domingo, nos han llamado a las 6 de la mañana para otros temas que no tienen el peso y la importancia política, además de judicial, como un tema como este. Y estamos miércoles y no hemos recibido una convocatoria del Pleno, porque el Pleno es la Asamblea. Todo lo demás es accesorio. El Pleno es la Asamblea. Y ahí nosotros necesitamos que se actúe. Sabemos estas posiciones sectarias. No dar paso al juicio político, a YALC y a todo el Consejo de la Judicatura, a mí me parecen errores políticos de un ente en la Asamblea que lo que tiene que calificar y lo que debería y debió haber calificado son las formalidades de esa solicitud. Y deje que en el proceso ellos se defiendan y los otros acusen, que sea el procedimiento el que determine la inocencia o la culpabilidad de esos señores. Pero bueno, ya no ha pasado. Lo mismo que ocurrió con el vicepresidente. ¿Y si vuelve a ocurrir ahora? El pueblo ecuatoriano, yo creo que, ahí vuelvo a decir esa palabra que me parece que es apropiada en este tiempo, el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante. Pero yo creo que sería impresentable, y supongo que esa es la dinámica interna que tienen, que no ha dejado que el Pleno funcione durante esta semana, algunas comisiones tampoco, porque convocaron y suspendieron sesiones, pero digo, yo creo que ahora ya hay elementos más que suficientes para determinar la responsabilidad política del vicepresidente. Vamos a dejar que la justicia siga su curso y vamos a dejar no significa que la ciudadanía no siga haciendo su presión social y su vigilancia. Eso hay que hacerlo, pero la Asamblea tiene que asumir una posición. Y digo, la Asamblea. No estoy diciendo los militantes de organizaciones políticas. Llegó el momento de dejar de lado los colores y los membretes para asumir que somos representantes del pueblo ecuatoriano y que en nuestro rol como fiscalizadores tenemos que actuar con absoluta responsabilidad. Mire usted que en el caso del Contralor Polito, con justa razón, no se esperó que una organización política ni que un grupo presente una solicitud de juicio político. Nos convocaron al Pleno
y directamente en el Pleno se tomó la resolución de ir al juicio político. Eso debimos haber hecho en esta semana, sin esperar que los grupos presentemos una solicitud y que vaya al CAL y que el CAL averigüe, investigue si hay pruebas, si no hay pruebas. Ya el Pleno debía haber convocado a sus asambleístas, mejor dicho, el presidente de la Asamblea debió convocar al Pleno para que resolvamos un tema tan delicado. Pero ahí estamos, como ha dicho Henry, con absoluta responsabilidad, nos ratificamos en nuestra obligación como asambleístas y como representantes de volver a presentar el pedido, la solicitud de enjuiciamiento político con nuevos elementos, con más elementos. La vez anterior no es que no habían suficientes, ahora creo que hay de sobra. Economista Espinosa, ¿es el momento de dar paso a un juicio político? Bueno, o el Movimiento País tiene, digamos, primero tiene que consolidarse al interior, porque parece que hay dificultades, y consolidado al interior recién podrían dar paso, o usted cree que todavía no hay elementos para un juicio político? El espíritu de Montecristi es el espíritu de la democracia, porque la Constitución del 2008 fue consultada al pueblo ecuatoriano y ganó abrumadoramente. Pero después, la reformaron al año, la enmendaron. El espíritu de la democracia también pasa por aceptar cuando se pierden elecciones y no convulsionar el país caprichosamente. Entonces, el espíritu de la democracia debe estar en todo, siempre, permanente. Ahora, en el marco de nuestras competencias de fiscalización, efectivamente existe la posibilidad de que se haga un juicio político a presidente, vicepresidente, ministros, etcétera. Pero para que se haga ese juicio político, debemos seguir determinados procedimientos. Es decir, no, usted me pregunta a mí, ¿usted cree que debe haber un juicio político? Yo le digo que no. No, yo no estoy diciendo nada, mire, ya está asumiendo. No, le pregunto, yo digo, usted yo diría debería que no, ver, para verificar si es que amerita un juicio político, yo debería ver cuáles son las pruebas que se están aportando para en base a esas pruebas tomar una decisión como juez político. Yo no puedo prevaricar, yo no puedo decir sí o no, porque es que usted me está simpatiza estructurándolo como que sea un juicio... No, un juicio político. Es un juicio político. Por eso, un juicio político sobre la responsabilidad igual requiere política. de pruebas. Por eso, un juicio político requiere de pruebas. O sea, no se puede dar trámite a un juicio político porque cualquier asambleísta diga, yo quiero juicio político. No, tiene que hacer una solicitud, aportar las pruebas, tiene que entregar incluso al CAL la totalidad de la prueba, y no se puede hacer un juicio político, en mi opinión, por recortes de prensa, no se puede hacer un juicio político con documentos mutilados, y eso es lo que yo entiendo motivó el que en el pedido anterior se haya rechazado el juicio político al vicepresidente. O sea, no fue un capricho del CAL, no hubo los elementos suficientes. Un acto de mayoría. No hubo los elementos suficientes, y hay que ver la resolución del CAL, hay que ver las actas, y ahí le invito a usted como periodista de investigación que la revise, y ahí está fundamentado. Si es que hoy, mañana, no sé si ya presentaron la solicitud de juicio político, si es que esa solicitud de juicio político tiene y aporta con todas las pruebas y realmente se puede configurar ahí uno de los, o hay sospecha de que se está incurriendo en lo que establece la Constitución, en el caso de delitos, por ejemplo, de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Pero eso que se encargue la justicia. Pero tiene que aportar la responsabilidad política es a quien le encargaron que haga, Francisco, y ahí están los robos. Entonces, cuando usted usted le sentenció. Ya están dos sentenciados, Augusto, pero en el al tema vicepresidente. de petróleo. Pero él era el responsable del área. Pero ya está. Le estoy diciendo que él tiene la responsabilidad política. ¿Cuál es la responsabilidad política? Hay que discutir. ¿Qué responsabilidad política? La responsabilidad política no es asumir el rol de la Contraloría. ¿Sabe cuál es la responsabilidad política? Si hay un dictamen de Contraloría en donde se ordena a un funcionario corregir, entonces hay que corregir. Entonces hay que diferenciar. Hay temas operativos que no los maneja la máxima autoridad, ni siquiera a veces de la institución. Pero si es que el organismo de control dice aquí hay problemas y no toma acciones, entonces efectivamente habría una responsabilidad política. Entonces, Francisco, para resumir, siempre existe la posibilidad de un juicio político a cualquier funcionario. En lo político también se tiene que seguir el debido proceso. Si es que los asambleístas que están proponiendo un juicio político al vicepresidente
envían con toda la documentación necesaria que exige el Consejo de Administración Legislativa, entonces seguramente ese trámite pasará a la Comisión de Fiscalización y en la Comisión de Fiscalización se determina si es que va al Pleno o no. Entonces ahí, ojo, que hay un rol muy importante de la Comisión de Fiscalización. No es que es accesoria la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización presenta un informe para el Pleno. ¿Una especie de dique? ¿No le parece a usted? Que se revise, pero Francisco, el punto es, no es que se pueden saltar las cosas, estamos mal acostumbrándonos a hacer las cosas y lanzar al Pleno, exhorto para esto, exhorto para esto, exhorto para esto, exhorto para esto. Es mejor trabajar en las comisiones, presentar informes sólidos, solventes, que impliquen el cambio de leyes, por ejemplo, y en el caso de la fiscalización, hacer las investigaciones. Una mayoría que la mantienen ustedes. ¿No califican qué? No. Califican eso, que sean sólidos, solventes, que sean probables. No, las comisiones, en las comisiones en democracia se toman decisiones. Le pongo un ejemplo. Nosotros presentamos el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Sabe con cuántos votos lo presentamos? Con 10 de 11. 10 de 11. Ahí están representadas todas las bancadas. Pero hay que hacer trabajos técnicos, eso demanda esfuerzo, sí, esfuerzo de diálogo, de debate, sí, demanda ese esfuerzo que se hace en la comisión y se presentan los informes al Pleno. Y con los informes del Pleno se pueden tomar decisiones ya de una manera mucho más estudiada, mucho más contundente. Entonces no podemos saltarnos esos pasos. Entonces lo único que nosotros decimos es que todo funcionario es electo y cuando es electo, una de las principales funciones es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces hay que ceñirse a la normativa vigente y eso es todo. Cuando se quieren saltar pasos es cuando generan problemas. Doctor Cucalón, ¿no están cumpliendo con todos los procesos la oposición? Están jugando un rol un poco así, porque a gusto, claro, ese es lo ideal, ¿no? Que todo funcione así, pero en lo político, y al inicio comentaba yo que los congresos y los parlamentos a mí me gustan porque no son pues así una cosa tan estructurada, ni todos formalitos, ni algo. No, ahí está la representación de la vivencia de la democracia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿No están cumpliendo con las cosas? Creo que la ciudadanía tiene claro quiénes obran con un carácter atrabiliario y quienes sí seguimos las normas, el derecho, la Constitución y las leyes. En mi caso, yo voté en contra de la Constitución de Montecristi. Pero ante todo mi periodo anterior y he sido un garante de los derechos de Montecristi, no como otros que la han vapuleado y que la han vulnerado a diestra y siniestra. Vamos a lo del vicepresidente de la República. Sin perjuicio de que el CAL en la vez anterior se convirtió en un pleno, pues aquí el CAL le han dado atribuciones que no tiene, Consejo de Administración de la Legislatura, se ha convertido en un todo prácticamente y esa no es su labor. Ahora se va a presentar nuevamente porque, insisto, el tiempo, las pruebas, las circunstancias han abonado aún más a las evidentes circunstancias de la responsabilidad política del vicepresidente. Se presentará en el CAL en los próximos días, se están retomando las firmas con un tema adicional. Mire, la Constitución de la República, esta y todas las anteriores, siempre han hablado de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, todas han dicho lo mismo, no ha cambiado. Es más, todas las constituciones han dicho que después del juicio político, si se llegara a encontrar indicios de delitos sin perjuicio de frase sacramental, ahí va a la fiscalía. Ahora está más fácil, porque la fiscalía ha avanzado más rápido que lo político. Aquí, como todo es al revés, usted sabe que la valoración penal es peor que la política. En la política uno puede ser sancionado con la censura y la destitución, en el ámbito penal es con la cárcel, pero como aquí todo es al revés, querían primero que lo sentencien para que después lo destituyan políticamente. Así es en el mundo al revés, pero ahora vamos en esa línea. En el petitorio, en el libelo, que se está retomando la firma y que ya es conocimiento público, se toma todo lo que ha hecho la Fiscalía, el procurador, las acusaciones, las pruebas e inclusive el último caramelo del fiscal, que es el tema del cohecho, porque hasta eso avanzó el día lunes en la noche. Así que esperemos que el CAL, y estoy bastante seguro que el CAL no va a obrar
con cortapisa. De ahí no es que va a la comisión, va a la Corte Constitucional. Mire que yo sí sigo los procesos y me los conozco de memoria, no de ahora por coyuntura. Va a la Corte Constitucional a un trámite de rigor jurídico, va a la comisión, que tiene un rol muy importante, porque recién ahí, y con el voto mayoritario, recién ahí se inicia el juicio propiamente dicho. Ahorita estamos en un proceso tendiente a que haya un juicio, no hay juicio aún. Y en el Pleno, órgano máximo de un parlamento aquí y en la Conchinchina, ahí sí sé de las pruebas que se pusieron y los argumentos, en este caso. Recordemos que la asociación ilícita es un delito conexo a todos los demás, más allá que el fiscal ya lo acusó de cohecho. Se presentan pruebas por cada uno de los interpelantes y nosotros vamos a ser interpelantes, no solamente que vamos a intervenir en los 10 minutos, todas las bancadas tienen derecho a oponerse, a defenderlo, ese es el libre juego, la democracia, a valorar obviamente las pruebas políticas. El señor vicepresidente, con orden de decir, más allá que ya conocemos más o menos la ayuda a memoria que tiene, y obviamente con los votos sancionar y destituir. Creo que es el momento oportuno porque el Ecuador, insisto, sin perjuicio de la presunción de inocencia que la tiene toda persona y de que se defienda, si es que puede, en el ámbito penal, como lo está haciendo, más allá que yo no esté acorde con sus argumentos, el país no aguanta más, el país está primero, se necesita un enjuiciamiento político cuya sanción es la destitución de una persona que en la práctica, no solamente que ya no tenía funciones, porque esas son delegadas, carece absolutamente de representatividad, de legitimidad y de credibilidad, que es lo más importante. Así que quedará en el ámbito penal su sanción, si es la cárcel o no, de continuar en ella. Pero desde el punto de vista político, el Ecuador y su pueblo no puede soportar esta inestabilidad. Así que téngannos, queridos conciudadanos que nos están escuchando, el pueblo ecuatoriano, tengan la seguridad que se va a obrar en derecho y que será en el Pleno donde, a vista del pueblo ecuatoriano que nos va a juzgar a nosotros, porque no podemos traicionar ese mandato ciudadano de cese de la impunidad, quienes se darán cuenta, quienes están en la línea de una fiscalización y quienes no. Será un momento importante, será una decisión histórica que va a tomar y que creo yo será en las próximas semanas. No hay mayor tiempo. Aquí no vamos a hacer la jugarreta del tema temporal, de que tomo vacaciones en la cárcel. Que ya estamos ya, esta es la burla y la tomadura de pelo. Cuando quieren juegan con las leyes, ahora son como empleados, no como dignatarios, se toman la losa. Señores, lógica. El interés común, el interés general está por encima de cualquier coyuntura personal e inclusive partidista. Yo quisiera que escuchemos las palabras que hace unos minutos ha dicho el señor doctor Diego García, el Procurador General del Estado, quien va a acusar también nuevamente al vicepresidente y a algunos de los funcionarios que están ahí. Yo debo admitir que a los tiempos voy a escuchar la voz del señor Procurador, así es que esto es lo que dijo el doctor García. La acusación de la Procuraduría va a ser por asociación ilícita, pero por supuesto no descartamos, y es más, estamos seguros de que van a haber otros procesos penales por delitos más graves que son parte o fueron originados en la asociación ilícita, pero que finalmente fueron los delitos fin. No nos olvidemos que la asociación ilícita es un medio para cometer otros delitos, no obliga a demostrar la comisión de los otros delitos, pero si se llega a judicializar, como pensamos que va a suceder en las próximas semanas, habrá que demostrar la existencia de otros delitos como lavado de activos, concusión o cohecho. No va a haber un delito de peculado porque no hay informes de la Contraloría General del Estado que son indispensables para judicializar un delito de peculado, pero con seguridad van a haber otras investigaciones por parte de la Fiscalía que nos lleven a otros juicios. Solamente con declaraciones judiciales de lesividad sería posible entonces iniciar nuevas auditorías y llegar a la conclusión de que hubiera peculado, por ejemplo, en cualquiera de los contratos relacionados con Odebrecht. Esa es una posibilidad, pero en realidad la ley está diseñada para buscar el cierre de los procesos y no para dejar abiertos los informes de Contraloría General del Estado. La intención de la Procuraduría General del Estado, desde que se anunció
que existía este esquema de corrupción es perseguir el delito completamente. Estamos claros que aquí hay una afectación al Estado, ha habido un esquema de corrupción que ha ingerido en altas esferas de la administración pública, incluyendo el control de los contratos a nivel nacional. Hemos reclamado 40 millones de dólares, antes habíamos reclamado $1 millón en el caso del exministro Alexei Mosquera a través de una acusación particular que fue presentada hace 2 meses, y vamos a seguir impulsando las acusaciones particulares que sean necesarias en la medida en que la Fiscalía General del Estado vaya abriendo las investigaciones, las instrucciones fiscales y vaya vinculando a otras personas al caso. Estas son las declaraciones del Procurador General en la cadena Ecuavisa. Bueno, ya él sostiene que, o sea, delitos hay. No, pues hay que analizar lo que dijo el fiscal en la audiencia de este lunes, y hay que escuchar lo que se dijo en la audiencia de los que están implicados por delincuencia organizada, que son todos los de Petroecuador. Fue pero muy interesante, y si con eso los miembros del CAL quieren quedarse enredados en que la formalidad, porque si se puso la A, la B o la C en vez de la N, ese ya es problema de ellos. Pero el fiscal fue tan claro que dijo un poco más de lo que está diciendo el procurador. Cuando fundamentó los elementos para solicitar la prisión preventiva de Glass, no solamente era la sospecha o la presunción o el sentimiento que tenía el fiscal de que Glass podía fugarse, porque así lo dijo, porque hay un riesgo de fuga, sino que dijo que tiene elementos de convicción más que suficientes para ratificar que se dieron los hechos materiales, no para la responsabilidad política del vicepresidente, sino para presumir que ha sido parte de esta asociación ilícita. Y eso que ellos le están llamando asociación ilícita. Recordemos que en el caso de Petroecuador le están llamando delincuencia organizada. Y en esta delincuencia organizada están los funcionarios de los sectores estratégicos bajo la responsabilidad no solamente política del vicepresidente. O sea que elementos hay más que suficientes. Y el fiscal fue claro. Le dijo al juez nacional, además, señor juez nacional, además de haber estos elementos que conllevan a la presunción material de los hechos, estamos muy claros, lo que ha dicho el procurador, de que la asociación ilícita es solamente un delito fin, un delito medio, y que los delitos fines, como estos, dijo, lavado de activos, cohecho, dijo captación indebida de dinero, que peculado no puede determinar todavía, pero dijo, vamos a abrir otras investigaciones, vamos a abrir nuevas investigaciones sobre otros delitos fines. O sea, que está clarísimo que están los elementos suficientes. No hay sentencia porque la Constitución dice que no necesitamos sentencia para que sigamos el juicio político. Pero elementos más que suficientes de las responsabilidades políticas del vicepresidente están. Y más aún, el pueblo ecuatoriano no tiene ni un céntimo de confianza en este segundo mandatario. Si con eso no actúan en la Asamblea Nacional Constituyente, entonces el pueblo ecuatoriano dirá y sabrá qué hacer con sus representantes. Pero elementos más que suficientes para este juicio político hay. Y hay que recordar, vuelvo a recordar, está fresco todavía el tema del Contralor. No necesitó, el Pleno no necesitó que un grupo de asambleístas presenten. Tomó una resolución para iniciar el juicio político. Podría inclusive hacerlo, ¿no? Porque la gravedad de los temas así lo amerita. Pero bueno, vamos a seguir paso a paso. Dos temas ahí. Uno, lo que dice la ley. Recordarle, por ejemplo, lo que dijo el presidente de la Asamblea, el doctor Serrano, que él creía que el vicepresidente debe dar un paso al costado. Y ahora esto del procurador, no le dan, y ahí ya le pregunto a usted, más allá del tema político, ¿no le da a usted ya la sospecha de que esto tiene que resolverse políticamente también? Miren, a mí lo que me preocupa de todo esto es cómo los micrófonos, las cámaras de televisión se convierten en juzgados de última instancia. Aquí, por ejemplo, le oía a usted, Francisco, delito hay. Lo que hay en este momento es presunción de delito, porque estamos en esa etapa. No, en el caso de los dos sentenciados ya. No, pero Diego García estaba hablando y usted dijo delito hay.
Entonces, en todos los casos, en este proceso, todavía estamos en etapa de presunciones de delito. El fiscal deberá acusar y el juez deberá determinar si existe o no delito, pero aquí ya se está condenando. A Henry Cucalón le oía hace un momento decir, bueno, vamos al juicio político y está lista la destitución. O sea, ¿y el proceso? Tenemos que actuar como jueces políticos. Yo creo una cosa. Yo creo que si es que se califica, si se califica en el CAL, va a la Corte Constitucional, como efectivamente tiene que ir, llega a la Comisión de Fiscalización, que es ahí donde se determina si procede el juicio político, se va sustanciando, llega al Pleno y ahí tendremos que actuar en derecho. Y créame Francisco, y los ciudadanos, si es que nosotros en ese proceso determinamos que hay responsabilidad política, votaríamos por la destitución. Pero si es que determinamos que no existe responsabilidad política porque no se aportaron las pruebas suficientes, entonces no votaríamos por la destitución. Entonces yo creo que no hay que apresurarse en esto, más bien hay que actuar como verdadero juez. Un verdadero juez analiza, espera a que se den las distintas instancias y en función de eso toma una decisión. En relación a la opinión personal de José Serrano, él lo ha dicho, es una opinión personal. Habemos otros que pensamos que no podemos interferir en la justicia. Yo no le puedo pedir al vicepresidente que renuncie, esa es una decisión personal de él. Yo lo que tengo que hacer es exigir que cada función cumpla con su rol y también autoexigirme como asambleísta y pedir a mis compañeros del bloque de Alianza País que cumplamos cabalmente con nuestro rol de jueces políticos del momento que tengamos que asumir esto. Si se aparta de la vicepresidencia del partido, ¿es más importante el partido que el país? Son decisiones, yo no voy a calificar las decisiones del vicepresidente en términos de lo que él haya optado. Él pidió al movimiento que le libere de la disciplina partidista, el movimiento lo liberó, y nosotros como bloque, imagínense lo que sería, ¿no? Que el bloque asuma la posición de algunos miembros que han manifestado públicamente, le solicitamos la renuncia al vicepresidente. En la práctica lo único que estaríamos haciendo es abonando al estado de opinión y lo prudente para nosotros es aportar al Estado de Derecho. Y lo que hemos dicho como bloque y unitariamente, o sea, más allá de las ilusiones y sueños de muchos, de que nos dividamos, unitariamente el bloque ya sacó un manifiesto y en ese manifiesto se dice que respetaremos lo que esté establecido en Montecristi, el derecho a la inocencia, a la presunción de inocencia, esto de que usted dice las ilusiones de mucho a que se dividan, el hecho de que ya hayan pronunciamientos particulares, ¿no le parece que ya hay un resquebrajamiento? No, tenemos toda la vida en Alianza País han existido posturas y criterios diferentes que se han sabido procesar. Toda la vida. Les han sancionado por decir públicamente. Pero se han sabido procesar como quiera. Estamos en un momento, ahí no distinto, importa el proceso. En un momento distinto, y en ese momento distinto estamos encontrando nuevos espacios de procesamiento de estas diferencias, pero el bloque sigue actuando unido en la Asamblea Nacional y sigue manteniendo los principios que motivaron a la ciudadanía a que vote por estos asambleístas y que nos dé la primera mayoría en la Asamblea Nacional. Doctor Cucalón, esto que reclama el economista Espinosa tiene la lógica jurídica, sí, pero claro, la diferencia entre lo jurídico y lo político no se quiere entender sino desde ese punto de vista. ¿Ustedes cómo van a funcionar? Y si no dan paso, y si por último dicen no tienen nada que demostrarnos porque no es verdad. Una pequeña precisión por respeto a los oyentes. Jamás he pronunciado el término que está lista la destitución. He repetido 2 veces, estoy seguro que ahora sí el CAL, que ve temas de forma, va a dar paso al proceso. He hablado de la Corte, he hablado de la Comisión por el peso de las pruebas, por Dios.
procurador, fiscal, el Estado. No quiero hablar de temas políticos, porque desde el punto de vista político es claro que el vicepresidente, que tiene derecho a su defensa en el ámbito penal y en todo, no goza de la confianza ni del pueblo ni del presidente de la República, valga la aclaración. He dicho que cuando vayamos al pleno, instancia máxima de un parlamento, donde nosotros seremos interpelantes, tiene derecho a defenderse. Lo he dicho ya 2 veces en mis 2 intervenciones, y que en el libre juego democrático, los señores oposición, gobiernistas, etcétera, tienen que votar y el pueblo estará atento a cómo sea la votación. Yo creo que debe ser censurado y destituido. No he pronunciado el término que está lista la institución. Yo sí soy muy cauteloso con los términos, me expreso con dureza, sí, pero jamás con bajeza, valga la aclaración. Pero ¿qué elementos tendría usted para decir, yo creo que el señor vicepresidente debe ser censurado? Más allá, no se ha hecho el juicio político. No, pero yo puedo tener la convicción. Mi posición personal, y está en el documento, están todas las pruebas políticas, inclusive ahora con los argumentos de la Fiscalía. Yo no voy a caer en el juego de que primero haya la sentencia penal para jugar políticamente. Siglos de historia de control político que habrían hecho añicos, valga la aclaración. Creo que algo sé de este tema. Así que están en curso, procurador, fiscal, está el tema inclusive del cohecho, y en la interpelación habrá que hacer la sustentación, la argumentación, el peso, obviamente, las intervenciones, y al final la democracia, los votos, que obviamente serán razonados. Pero en esa línea, fíjese usted, quieren llevar en una vorágine, que es lo que yo no estoy de acuerdo, quieren por un tema personal y partidista, quieren arrastrar la estabilidad del Ecuador hasta el final para ver qué es lo que pasa. No hay el mínimo de delicadeza, no con los políticos, ni siquiera con el presidente, sino con el pueblo ecuatoriano. Usted citaba un ejemplo, se excusa de la disciplina partidista, pero no se excusa del pueblo ecuatoriano. Mire que he reiterado que tiene derecho a defenderse, ese es el debido proceso, si es que puede, por supuesto que lo haga. ¿Y cómo es que se excusa ante el partido? O sea, el partido es más importante que el Ecuador, eso no tiene presentación. Por eso le digo, ya el tema de la legitimidad ya no hay, nunca hubo credibilidad, valga la aclaración. Y eso lo saben hasta los mismos partidarios del partido de gobierno. Pero vamos al tema de fondo. ¿Credibilidad tenían tanto que les religieron como vicepresidente? Absolutamente válido, y reitero, ese es el juego de la democracia, y yo no he puesto en discusión eso. Yo no tengo ni pinta ni hábito de conspirador ni de golpista, valga la aclaración. Por eso sigo las normas del debido proceso, me sujeto y sustento mi parecer. Por eso quiero llegar a la interpelación con nuestra bancada, con distintos miembros de la oposición, para poder, en representación del pueblo ecuatoriano, argumentar el por qué debe ser censurado y destituido, sin perjuicio, que ya está bastante avanzado, comprobado, como se vio en la audiencia del día lunes, como acabamos de escuchar al Procurador General del Estado, al Fiscal General de la Nación, en cuanto a sus responsabilidades de tipo penal. Las políticas están ahí y serán juzgadas a través del voto. Yo no he negado esa posibilidad. He dicho 2 veces, va a ir al pleno, tiene que sustentar también su defensa. Puede ser una oportunidad, si se aleja del memo, puede ser una oportunidad inclusive de decir su verdad, y si tiene dotes histriónicas que no las conozco, a lo mejor puede hasta sorprender. Cualquier cosa puede pasar. Así son los juicios políticos, yo no lo descarto, pero que yo tengo que obrar según mi conciencia, con el mandato que he recibido del pueblo ecuatoriano, sujetarme al proceso, estoy seguro. Lo que sí reitero, no veo, ahora sí, el ambiente con todo lo que se conoce para que el CAL haga de corta pisa. Eso es lo que yo he dicho, por eso estoy seguro que vamos a llegar al pleno. Reitero y preciso mi intervención. Ingeniera Mae Montaño, entonces este proceso va a continuar. Uno diría, después del juicio político, ya le dejamos que la parte penal continúe, se vea, y si es que se da paso, se llega a la destitución del vicepresidente, ahí vendrá un nuevo proceso. El Ecuador, ¿qué debe esperar? No solo de los asambleístas como ustedes, sino de la vigilancia que usted le ha pedido a la ciudadanía como acto de democracia. ¿Podemos construir algo más de esto? En este momento tenemos una ciudadanía tan adolorida de saber que tiene todavía un vicepresidente
que está acusado de ser parte de una red delincuencial para robarle al pueblo ecuatoriano. Ese es un dolor profundo de la gente. Y este sentir de no solamente tenemos un vicepresidente sin funciones, tenemos un presidente sin vergüenza y sin dignidad, porque él ya debió haber renunciado, por vergüenza y por dignidad. Defenderse sin esa investidura. O sea, está protegido por una investidura que ya no merece, porque el solo hecho de estar acusado de ser parte de una red delictiva. El fiscal ha dicho cosas duras, a veces avanza y otras veces retrocede, pero ha dicho que lo que constituyeron es un portal de contratación subterráneo, o sea, una estructura. Por eso es que yo creo que delincuencia organizada debe llamarse en estricto sentido. Crearon una estructura organizada y por eso estos funcionarios que trabajaron juntos, y ahí están dos, como ejemplo solamente, Capaya y Bravo, que están acusados y que ya tienen sentencias, sentencias por delitos contra la administración pública, contra los intereses de los ecuatorianos. Esos trabajaban con él, son estos que salen de la mano en la refinería de Esmeraldas para decir lo hicimos, lo conseguimos. Ahora están presos juntos. Pero el tema de Glass no ha concluido, recién empieza. El tema de la lucha contra la corrupción no ha concluido. No es solamente Glass, no es solamente Capaya, no es solamente los que están presos, son muchos más. No solamente en el caso de Brecht, en el caso Petrochina, en el caso de la refinería de Esmeraldas, en todo este sistema y esta estructura de la contratación pública. ¿No le queda duda a usted de que la cabeza del vicepresidente solo sea un trofeo político? ¿No tiene duda? ¿Usted está segura que no es trofeo político? Es que políticamente, ¿trofeo político de quién, pues? Imagínense, está actuando con su justicia, con el fiscal que es del mismo grupo, que es un amiguis de ellos. O sea, con su propia justicia. Si con su propia justicia ha llegado donde está, no es porque la justicia actuó, ni porque el ámbito político de la Asamblea, que no ha hecho nada en ese sentido, actuó, porque viene desde fuera. Y eso es lo que más duele. Si estas denuncias, el fiscal lo ha dicho, yo simplemente lo dijo en la Asamblea, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, lo dijo, que determinar la corrupción en esta red, donde el mismo Contralor era parte, era imposible si no se hubieran tenido las delaciones internacionales. Si no hubiera habido eso, aquí no pasaba nada. Por eso, durante estos 10 años no ha pasado nada. Y está pasando ahora. Yo quiero, en esta parte, decirle al pueblo ecuatoriano que esto recién empieza. Esta tarde, nosotros vamos por la semana 18 frente a la Fiscalía, a recordarle al fiscal que hay una ciudadanía que está vigilante. 4:30 de la tarde. Todos los miércoles estamos frente a la Fiscalía, anunciándole. Y yo he dicho, más allá de lo que haga o deje de hacer la Asamblea, en este tema que hay que perseguir es que la justicia actúe, que la impunidad no sea el denominador común, y para eso la acción del fiscal, la acción de la Fiscalía es clave al inicio de todo este proceso. Y lo de Glass recién empieza. El fiscal ha anunciado nuevas investigaciones, el fiscal tiene que solicitar o tiene que haber la audiencia de llamamiento a juicio, pero tiene que abrir las otras investigaciones por todos estos temas, que no nos hablen solamente de asociación ilícita, y entonces hay que estar vigilantes, hay que presionar. Y hay que presionar para que en estas investigaciones el nombre del expresidente Correa sea considerado. Correa tiene que entrar a los procesos de investigación porque él era el responsable constitucional del manejo de los sectores estratégicos. Él le delegó a Glass las actividades, la administración y el control de los sectores estratégicos y, por tanto, el expresidente también tiene que ser investigado. Augusto, bueno, entonces ahí ya se avanza hacia el presidente. Yo quisiera preguntarle a Mae si ella considera que Jorge Glass penalmente, en el proceso penal, es culpable. Pero es que en el proceso penal... ¿Pero es culpable o no? Estamos hablando de una investigación, ya, Augusto. Estamos en el proceso de investigación. De investigación todavía y lo que estoy diciendo se tiene que demostrar la culpabilidad en lo penal. Por eso, Augusto, ahí hay una cosa. Demostrar la culpabilidad. Sí. Pero en lo penal. No, en lo penal, sí. Por eso quiero diferenciar una cosa en lo penal y lo político. En lo penal hay que presumir la inocencia y más bien se tiene que demostrar la culpabilidad.
Y después, en lo Pero político... en lo político... Por eso, en lo político... ¿No le pesa a usted lo que el presidente de la República dice? Todos los dedos señalan hacia ti, le quita las Miren, funciones. en lo político ya he insistido que se debe seguir un También procedimiento, se tiene que seguir un procedimiento y tenemos que actuar como jueces políticos. A mí me llamaría la atención que un juez, cualquier juez, diga, yo ya creo que se le debe censurar y destituir. Pero es que no es cualquier juez, es un asambleísta que está fiscalizando. Un juez político no tiene que esperar que haya, que alguien tenga dotes histriónicas, no, para demostrar su inocencia, ¿no? Y tampoco con dotes histriónicas se puede demostrar la culpabilidad de alguien. Lo que se tiene que ver y se tiene que aportar para demostrar que alguien es culpable es con pruebas. En base al análisis de esas pruebas, uno puede tomar una decisión, hacer un juicio ya de valor y decir esta persona es culpable o inocente. Entonces, el único llamado que estamos haciendo es a que actuemos de esa manera. Pero y además políticamente no le pesa lo del procurador, lo del fiscal. Pero es que eso tiene que aportarse, pues. Yo no puedo anticipar el día en que yo vote. Ustedes dirán, a ver, ¿cómo votó? Yo tengo que ser responsable. No, y aquí que quede claro, Francisco, aquí no se va a proteger absolutamente a nadie. Cuando se aporten las pruebas y se pueda analizar esas pruebas y se tenga que tomar una decisión, tomaremos una decisión, pero no vamos a anticipar un criterio, porque además hay que ser clarísimos en esto. Que la democracia no es un juego, pues, es el juego de la democracia. La democracia es seria. Con la democracia no se puede jugar. El juego de la democracia no es un juego. Hay que actuar con seriedad. Hay que actuar con seriedad. ¿No? Y en democracia tenemos que efectivamente respetar las instituciones. Pero no hará falta, respetar las instituciones de dejar la militancia un poco. Pero ¿no? Mire, es que lo uno no desdice al otro. No, a veces sí. Una de las cosas, no, Francisco, una de las cosas, Francisco, si hay formas. Francisco, una de las cosas que tenemos que hacer para fortalecer la institucionalidad es respetar las leyes, la normativa. Usted dice, no, es que el Congreso es bonito, el Congreso... El Congreso tiene que, es la representación el Congreso bonito que no respetaba las leyes, no, le sumió al país en un caos, por eso desapareció el Congreso. Por eso es que se cambió de nombre nomás. Cambió esa institucionalidad, cambió la institucionalidad. Pero nada más, pero no podemos regresar a esos congresos del pasado, que qué bonito, qué lindo, que hago lo que me da la gana, que yo tengo poder. No. Yo sí soy en eso, Francisco, le garantizo que si me dicen a mí cuadrado, soy cuadrado porque respeto a rajatabla las leyes. Yo me ciño a la normativa vigente, porque ese es un mandato constitucional. Nosotros tenemos que respetar y hacer respetar las leyes. Que llegue al presidente, al expresidente Correa. Que revisen lo que tengan que revisar, que investiguen lo que tengan que investigar, pero que no lo linchen en los medios. O sea, que no se convierte ese micrófono ya en el juzgado de última instancia, que se sigan los debidos procesos. Todos los sábados cuando juzgaban, y todos los sábados en estos 10 años. Si alguien quiere juzgarle a él por eso, que utilice hoy la justicia, supuestamente es libre, independiente, no se interfiere en los poderes. Eso es lo que dice el presidente de la República. Eso aupan también los sectores, los otros sectores políticos, ¿no? Y en ese sentido, utilicen las instancias judiciales, sigan los debidos procesos. No crean que porque se presentan en televisión, hablan bonito, tienen dotes histriónicas, entonces ya se puede juzgar. Pero esos dotes ayudaron al gobernante anterior, ¿no? Lodo con ventilador, embarrar la honra de cualquier persona. Aquí hay que acusar a quien se tenga que acusar y se tienen que aportar las pruebas para demostrar las culpabilidades de quien sea culpable. Doctor Cucalón. Otra precisión más, discúlpenme a los que me están oyendo, que tengo que estar perdiendo mi tiempo. Cuando uno se refiere al libre juego de la democracia, no estoy hablando ni de la patineta ni de la cara de payaso. A veces parece que sí. Yo no. A veces parece que sí, ese es su problema. Yo no, yo soy una persona bastante... El libre juego de la democracia se entiende que es el tema conceptual, el tema de los votos, etcétera. No es de juego, por Dios. Es el tema de los símiles, por Dios, así no se puede, es bastante difícil. Vamos a lo de fondo.
Cuando uno es acusador político, obviamente tiene que sustentar, soy el acusador, no estoy jugando a la defensiva a esperar a ver qué es lo que pase. Obviamente tengo que argumentar, motivar como todo acto público el por qué. En el pleno, los juzgadores políticos sabrán si me creen o no me creen. Ahí viene el tema de los votos que obedecen a las mayorías o minorías. Pero yo tengo derecho a sustentar por qué creo, más allá del tema de la confianza, la falta de representatividad, legitimidad, credibilidad, por qué creo que un dignatario, en este caso el vicepresidente, debe ser sujeto motivadamente a una censura en una institución. Eso por todas las pruebas que existen, tanto políticas como penales, que se sustentarán sin perjuicio. Que solo por el hecho de haber argumentado que no sabía nada, que no tenía nada, cuando aquí no se movía una hoja sin que se sepa, en un régimen claramente autoritario, porque para lo bueno sí se chantaban que estaban en todo, como bien decía Mae, hasta en las inauguraciones, pero en el momento Pepa no sabían nada, no conocían a nadie, no veían absolutamente a nadie, así sea que hasta por ineptitud galopante, por decirlo menos, es sujeto a que en nombre del pueblo los legisladores puedan hacerlo. Y un tema final, no dejemos que el tema importantísimo de la fiscalización política, de un tema que ya el pueblo lo tiene claro, el presidente lo tiene claro, e inclusive los legisladores también, como es lo del vicepresidente en prisión preventiva, Glass, torpedee el tema de fondo. Una consulta popular, que es un anhelo ciudadano que permitirá democratizar más al país. Nunca preguntarle al pueblo puede constituir una regresión o una conspiración contra sus derechos de participación, contra sus derechos ciudadanos. Y adicionalmente enfrentar, lo más importante, la crisis económica que golpea a los ciudadanos y que no tiene por qué ser relegada por todo lo que está sucediendo. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber compartido el pensamiento. El país está pendiente, ¿no? Y creo que venir y sentarse y discutir ayuda para que entendamos lo que a veces no pasa en la Asamblea, y que debo admitir, Augusto, a mí esos debates eso no es linchamiento, eran otra cosa también, ¿sí? Gracias por acompañarnos. Ha estado aquí el economista Augusto Espinosa, la ingeniera Mae Montaño y el doctor Henry Cucalón. Enseguida regresamos. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador